continua digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 5 de noviembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Procedimientos regenerativos en periodoncia, con la doctora María Guadalupe Marín González. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 5 de noviembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Procedimientos regenerativos en periodoncia, con la doctora María Guadalupe Marín González. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 5 de noviembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Procedimientos regenerativos en periodoncia, con la doctora María Guadalupe Marín González. Conducido por la doctora Arely Mercado. ¿Empiezo a hablar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Aprendiendo a Distancia. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Y bueno, hoy tenemos como fondo de pantalla el Jardín Botánico de la Facultad de Biología de la UNAM. Este espacio es un pequeño Edén que rememora la belleza de los jardines prehispánicos de Texcoco y Huastepec y la fusiona con el conocimiento científico y tecnológico. Es un pedacito de selva tropical dentro de la Ciudad de México y contiene más de 300 especies diferentes del propio ecosistema. Alcanza hasta una temperatura de 30 grados centígrados y cuenta con un centro de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción, en el cual los padres adoptivos reciben un certificado que acredita la adopción y adquieren el compromiso de cuidar la planta e informar al jardín botánico sobre su estado. Y bueno, pues ya entrando en materia, hoy tenemos el honor y la suerte de tener con nosotros a una institución en la periodoncia de nuestro país. Ella es la doctora Guadalupe Marín González. Les voy a leer un poco de su semblanza. Ella es cirujana dentista egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene especialidad de maestría en periodoncia en la División de Estudios de Posgrados de la UNAM. Doctorado en Ciencias Odontológicas en la misma institución. Profesor de tiempo completo en el área de periodoncia a nivel licenciatura y posgrado, y es ex coordinadora de la especialidad en periodoncia e implantología en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Además, es conferencista a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, cuéntenos este tema que nos va a compartir el día de hoy, procedimientos regenerativos en periodoncia. ¿Qué importancia tiene este tema, doctora? Bueno, es realmente uno de los temas más atractivos dentro de la periodoncia, porque el poder pensar en regenerar tejidos que se han perdido como efecto de la enfermedad es un reto muy interesante, tanto para el odontólogo general como para el periodoncista en particular, y para cualquier especialista, ¿no? Porque perder esos tejidos implican en algunas ocasiones que los dientes se lleguen a perder. Claro. Muy bien, doctora. ¿Empezamos? Vamos a empezar entonces.
el tema de procedimientos regenerativos. Vamos a dar una semblanza un poco rápida porque el tiempo es breve, pero es interesante revisar un poco acerca de lo que es esta especialidad. Es una especialidad de la odontología, la periodoncia, que va a abarcar desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de los tejidos que rodean no solo al diente, sino también a sus sustitutos. El mantenimiento de la salud, de la función y la estética de estas estructuras y tejidos, así como el reemplazamiento de estructuras de soporte perdidas cuando utilizamos injertos ya sean naturales o sintéticos, o incluso cuando se llegan a perder dientes, como en este caso, por ejemplo, en un diente fracturado, en donde no hay solución para poder mantener esa raíz y la única solución es poder colocar, o una de las soluciones es poder colocar un implante. Bueno, pero en realidad, hablando de una parte importante de la periodoncia, que es la restitución de los tejidos perdidos como efecto de la enfermedad, nos llegamos a encontrar con una gama muy amplia de condiciones que se han tratado de probar para determinar cuál sería la mejor condición. Vemos que hay muchas alternativas y vamos a tratar de hablar un poquito acerca de ellas. Algo muy importante a reconocer es que cualquier tratamiento que nosotros queramos llevar a cabo, con cualquier procedimiento o cualquier agente que queramos utilizar, tiene que estar basado en un proceso que sea dirigido biológicamente. La parte más importante de toda esta condición es el que nosotros podamos recordar que aquí no hay inventos, aquí hay estudios que valoran, que evalúan los resultados de cada procedimiento. Bueno, estoy empezando con una fotografía de una lesión pulpoperiodontal en la cual se colocó un autoinjerto. Obviamente, cuando se trata de una lesión pulpoperiodontal, primero tenían que haber hecho el tratamiento de conductos y estar terminado, y 7 meses después podemos llegar a ver que el hueso se ha formado. Realmente muchas veces se piensa si es viable volver a formar el tejido, porque en ocasiones, cuando vemos un diente con poca esperanza o cuando se ve un diente con una gran destrucción de tejido, inmediatamente se piensa en la extracción. Posiblemente lo que yo quisiera llegar a transmitirles es esta maravilla que es la regeneración periodontal. Y vamos a revisar un poquito acerca de estos, porque el desarrollo y la manipulación de moléculas, las células o los tejidos para reemplazar las porciones enfermas o injuriadas del periodonto ha sido una finalidad inexorable en el periodoncista. Ha habido mucha investigación en todo este campo. Hay un campo muy interesante en medicina que se ha aplicado a la periodoncia, a la odontología en general, que es la ingeniería tisular. Los tipos de ingeniería de los tejidos periodontales que han sido intentados han incluido la regeneración de los defectos utilizando injertos óseos o sustitutos. Esto empezó desde la modificación también de la superficie radicular, tratando de buscar que este tejido, que es el cemento que está cubriendo la superficie radicular y que es tan difícil que vuelva a formarse, pudiera ser estimulado o limpiado de manera que pudiera dar o proporcionar algunos elementos para la regeneración. Después de los injertos, y cronológicamente hablando, se utilizaron barreras, o se han utilizado y se siguen utilizando barreras para la regeneración de los tejidos. Posteriormente, con los estudios de ingeniería de los tejidos y con el conocimiento de estos, llegaron a utilizarse algunos estimulantes, la utilización de factores de crecimiento, de hormonas o proteínas de la matriz que pueden llegar a estimular los tejidos. Y bueno, en la actualidad se habla mucho de la posibilidad de manipular y proliferar el crecimiento de células correspondientes al periodonto para poder restituir los tejidos. Vamos a hablar un poquito acerca de estos temas. Cuando se habla de la regeneración de los defectos con injertos óseos o sustitutos de estos, debemos recordar que hay tres eventos que son muy importantes. Cuando se utilizan injertos de hueso vital, es el único momento en que nosotros podemos hablar de un material osteogénico. Cuando se utilizan injertos de hueso no vital o injertos que son materiales no óseos, pero que provienen de alguna estructura ósea, el efecto que podemos llegar a tener es únicamente osteoconductivo.
Se habla de algunos injertos de hueso no vital, particularmente injertos provenientes de cadáver, que pudieran llegar a tener algún efecto óseo inductivo, pero en realidad no hay tantos estudios que puedan validar este concepto. Bueno, el mejor material de injerto que siempre podremos elegir es el hueso del mismo paciente. Los injertos de hueso propio o injertos autólogos que pueden ser colocados cuando tenemos como efecto de la enfermedad periodontal la presencia de defectos verticales. Estos defectos verticales pueden ser un buen sitio para colocar algún injerto. Y son tantos los sitios en donde intraoralmente podríamos tomar hueso, porque del mismo sitio donde nosotros estamos haciendo una cirugía, podríamos incluso tomar un poco de hueso, levantar un poco más el colgajo en el paladar, por ejemplo, tomar un poco de hueso del paladar, recolectar este hueso en un godete, y este material pudiera ser colocado dentro del defecto óseo. Este es el mejor material que podremos encontrar. Potencial osteogénico que induce y que incluso lleva partículas vivas. Otro tipo de material que ha sido utilizado son los sustitutos que pueden provenir ya sea de un cadáver o pueden provenir de un animal o de un laboratorio. Las propiedades que deben tener estos materiales son que sean biocompatibles, no tóxicos, que resistan la infección, que tengan un costo razonable, que sean de fácil manipulación y que fácilmente podamos disponer de ellos. Los primeros que se llegaron a utilizar fueron los injertos provenientes de un humano. Importante y muy importante hacer hincapié en que estos materiales tienen que ser manipulados adecuadamente de acuerdo a normas de bancos de tejidos para que sea un material que no vaya a tener ninguna posibilidad de transmitir enfermedades al individuo en donde estamos colocando el injerto. Otro material de injerto que ha sido utilizado muy exitosamente y muy estudiado es el genoinjerto. El genoinjerto es un material bovino en el cual se eliminan todos los materiales orgánicos del hueso y se llega a hacer un cristal de hidroxiapatita que puede ser colocado posteriormente en un defecto. Cualquier tipo de material de sustituto óseo que nosotros colocamos va a tener o va a llevar una serie de eventos, como sería el incluir que el defecto en donde va a ser colocado sea limpiado previamente y de esta manera exista un lecho sangrante en el cual vamos a colocar un material previamente hidratado, previamente reintegrado en su consistencia para que pueda llenar un defecto. Importante recordar que aun cuando nosotros llenemos un defecto o sobrellenemos un defecto, los resultados que vamos a tener van a ser en relación a la cantidad de hueso remanente. Posteriormente, en los años 80, se empezaron a utilizar las barreras para la regeneración periodontal. En un inicio, la posibilidad de aislar los tejidos periodontales, ya que se sabía que cada uno de los tejidos periodontales tiene un tiempo de cicatrización distinto y que el epitelio, por ejemplo, migraba rápidamente y ocupaba el espacio cuando existía un defecto de hueso, dándole o quitándole tiempo al ligamento periodontal o al hueso para que pudiera volver a formarse. Esto hacía que la regeneración en realidad no fuera completa. Se hablaba de la formación de un epitelio de unión largo cuando se colocaba únicamente un injerto. Y al colocar una membrana, lo que se busca es aislar a los tejidos para que estas membranas puedan permitir que haya una formación de ligamento y hueso. La membrana debe tener ciertas características, debe ser fácil de manipular, debe poder tener o darle forma a ella cuando se coloca sobre un defecto, debe tener una suficiente rigidez para evitar el colapso dentro del defecto. Y esto fácilmente lo lográbamos cuando las membranas eran no absorbibles. Pero la membrana no absorbible tenía una desventaja. Había que retirarla en unas 6 o 8 semanas y esto hacía que la cirugía fuese un poco más amplia, más complicada. Posteriormente, a finales de los 80, principios de los 90, surgen las membranas de colágeno, en las cuales se ve que hay una condición muy similar a la utilización de membranas no absorbibles, con la ventaja de evitar un segundo procedimiento quirúrgico para eliminarlas. Todas estas membranas deben de poseer todas las características que requiere
un material que va a ser colocado dentro del organismo, tener una estructura interna que sea compatible con la adherencia de células y en caso de que sea absorbible, no inducir una respuesta inflamatoria excesiva para que pueda eliminarse sin perder parte de los tejidos que se han formado. Dentro de esto empezaron a surgir membranas con diferentes grados de absorción en cuanto al tiempo. Sin embargo, es una ventaja el poder colocar una membrana que sin necesidad de volver a levantar un colgajo pueda absorberse y buscar con ello la regeneración de los tejidos. Vamos a presentar únicamente unas fotografías de una paciente en la cual hay un defecto periodontal grande. Cuando nosotros levantamos un colgajo vemos un defecto de tipo vertical. La cirugía empezó a combinarse utilizando tanto membranas como hueso y de esta manera se podía buscar algún elemento todavía más exacto, más seguro para poder lograr la regeneración de los tejidos periodontales. Hubo muchas investigaciones que llegaron a confirmar este evento. Después de la utilización de membranas, se empezaron a buscar algunas otras alternativas, como fue la estimulación de tejidos utilizando ya fuera factores de crecimiento, hormonas o proteínas de la matriz. Posiblemente con estos elementos, al utilizarlos, se podría llegar a buscar hacer cirugías menos invasivas, que es lo que en la actualidad se busca. La utilización de colgajos más pequeños, la utilización de procedimientos más finos, y entonces empezaron a surgir toda una serie de materiales que ya tienen varios años en el mercado, con los cuales lo que se puede lograr es que en algunos sitios en donde se compromete la condición anatómica y la condición estética de un paciente, como en esta chica, en donde hay un defecto vertical profundo en la zona anterior, se pudiera lograr hacer una cirugía muy poco invasiva, levantando un colgajo muy pequeño, posiblemente únicamente por palatino, y de esta manera colocar un material, en este caso el material que se utilizó fue proteína de la matriz del esmalte, combinada con un genoinjerto óseo. Cuando llenamos este defecto, lo que nosotros podemos esperar en un defecto que le llamamos contenido, porque es un defecto angosto, es conseguir la regeneración de los tejidos. Y al hacer una cirugía poco invasiva, pues podemos llegar a tener un resultado estético adecuado. No perder papila, no perder un tejido, en donde muchas veces el querer mantener un diente lo cuestionan porque si hay un defecto estético en el resultado cicatrizal, pues se cuestiona mucho el dejar o no un diente. Bueno, estos son de una manera muy amplia algunos de los materiales que han sido utilizados para poder lograr la regeneración. Vamos a ver algunos casos clínicos. Este es un caso clínico de una paciente del sexo femenino de 42 años. Ella presenta ya una pérdida importante de tejido. Uno de los tejidos más importantes para restaurar en periodoncia es la papila y es de lo más difícil que se pueda lograr. Aquí ya no había papila. Al ver la imagen radiográfica vemos un diente que ha sido tratado endodónticamente y un defecto vertical importante. Ella presentaba exudado. Lo primero que nosotros teníamos que hacer era hacer una valoración, una interconsulta con el endodoncista. Y el endodoncista definió que era importante repetir el tratamiento endodóntico. Sin embargo, hacer la cirugía en esta zona y no perder el tejido o tratar de ganar un poco más de tejido es algo complicado. Lo que se pudo lograr aquí fue hacer una cirugía utilizando una membrana, utilizando hueso y el resultado 6 meses después de haber hecho el procedimiento es adecuado. Se mejoró la condición del provisional que tenía el paciente y sin embargo una característica importante que siempre debemos de considerar es que la posición de las raíces llega a dar una condición en donde es más difícil que pueda crecer el hueso. Después de los 6 meses en donde la paciente vio que se había podido conservar el diente, lo que se le sugirió fue hacer un tratamiento ortodóncico. El tratamiento ortodóncico tenía como objetivo acercar las raíces, porque al acercar las raíces biológicamente el tejido podía crecer. Generalmente cuando vemos este caso clínico y lo platicamos con algunos colegas, vemos en realidad la posibilidad de mantener dientes
que en otras condiciones podría pensarse que debieran extraerse, que no hay posibilidades de que se mantengan, ya que se encuentran en la zona anterior, y si existe un defecto en la cicatrización, pues va a ser un defecto que no va a ser bien aceptado por el paciente y tampoco aprobado por nosotros. Sin embargo, aquí podemos comparar los resultados de la fotografía inicial y los resultados 7 años después de haber llevado a cabo el procedimiento. Tanto clínica como radiográficamente, los resultados son aceptables, sobre todo para la paciente, que ella no quería perder el diente. Entonces, ¿es viable poder conservar dientes que de otra manera los condenan a las extracciones? Sí, sí lo es. Voy a pasarles otro caso clínico interesante. Una complicación que hubo en un paciente que estaban haciendo la terapia ortodóntica. Cuando iban a hacer la extracción de uno de los premolares, fue una extracción complicada y el odontólogo perdió la tabla vestibular. Y al mismo tiempo de que perdió la tabla vestibular, como fue una extracción complicada, al meter una fresa para poder quitar algo de hueso, dañaron la raíz del canino. En ese momento ya la paciente está en una condición muy compleja, porque además de tener un diente que habían eliminado como parte del tratamiento ortodóntico, pues tenían un accidente en donde se había perdido totalmente el hueso, podía comunicarse de vestibular a lingual totalmente, y había un daño sobre la superficie de la raíz. Esto dejaba una condición difícil. La realidad es que estas son las condiciones que nos representan un reto, porque aquí no puedo poner hueso si no tengo encía para cubrir el hueso, no puedo poner una membrana si no lo tengo. Pero realmente la combinación de técnicas y toda la evolución que han tenido estas, pues nos permitió pensar en combinar algunas de estas técnicas. Se utilizó un genoinjerto, una membrana de colágeno, pero se colocó un injerto de tejido conectivo para poder cubrir esto. Se le dijo a la paciente que las posibilidades de lograr la cobertura radicular no eran al 100%, pero que hablar de poder mantener este diente era ya considerado un éxito. Y ese fue el procedimiento que se hizo. En realidad, cuando levantamos un colgajo, vemos un daño sobre la superficie radicular importante. Previamente hicieron el tratamiento de conductos, se hizo una limpieza de la superficie radicular, un acondicionamiento de la superficie radicular, pero tenemos un defecto óseo bastante grande. Y es importante recordar que cuando queremos buscar que se forme hueso, tengo que tener hueso cercano. Esta condición no la lográbamos al 100% aquí. Sin embargo, se colocó un injerto de hueso, la distancia era muy larga, muy grande. Se colocó un injerto de hueso, se colocó una membrana, pero teníamos que poder cubrir esto. Y Zucchelli, en el año de 2017, sugería la utilización de una membrana que se utilizaba, una barrera, perdón, que se utilizaba siendo tejido conectivo, lo que se iba a usar para engrosar un colgajo. Ese colgajo lo engrosamos y lo desplazamos de la porción lateral, de manera que lo que buscábamos era poder cubrir el material regenerativo. Y bueno, con todas las limitantes que se podían llegar a tener, lo que encontramos después de llevar a cabo el procedimiento, esta es la fotografía inicial, esta es la foto 30 días después, fue haber podido lograr que se formara tejido. Obviamente, como es un tejido que desplazamos de la porción lateral, es un injerto desplazado lateral el que hicimos, las condiciones del tejido son muy similares al tejido del lado mesial. Se logró no perder más tejido, cubrir esa zona, y al estar cubierto el hueso, bueno, lo que hay que esperar es un poco de tiempo. 6 meses después vemos que el tejido ya está estable. Vemos también comparativamente la radiografía inicial y la radiografía un año después de llevar a cabo el procedimiento. ¿Se pudo lograr la estabilidad? Sí, en ese momento se retomó el tratamiento ortodóntico que se había detenido para esperar la cicatrización del tejido. Y esta es la cicatrización a los 2 años, cuando ya el ortodoncista había podido cerrar ese espacio. Vemos el tejido neoformado y vamos a acercarnos nuevamente a este sitio. Y a los 2 años ya vemos que, a pesar de que todavía vemos partículas del injerto, se ha formado tejido, tiene una buena altura, el diente está estable, se ha podido mantener en boca.
Pasado este tiempo, vamos a ver la fotografía inicial y a comparar la lesión que teníamos en un inicio, la lesión sobre la superficie de la raíz, y cómo cicatrizó esto después de 5 años de haber hecho el procedimiento. Bueno, en realidad quien nos da la posibilidad de determinar si un procedimiento es exitoso o no es el tiempo. El tiempo, pero también la posibilidad de poder mantener al paciente con una buena higiene. Porque cualquier procedimiento que se lleve a cabo, si no es bien mantenido, se perderá. Bueno, finalmente, y debido al tiempo tan corto, me gustaría terminar esta presentación hablando un poco de la posibilidad también de formar hueso, cuando por alguna circunstancia los dientes se han perdido, y desgraciadamente es algo que vemos tan comúnmente en los pacientes, una poca cantidad de hueso, porque al haberse perdido los dientes, ya sea por extracciones traumáticas, por enfermedad periodontal o múltiples causas, el paciente empieza a utilizar prótesis removible y en ocasiones el hueso se empieza a perder. Llega un momento en que esto ya le es muy molesto al paciente, y este es el caso de esta paciente de 58 años, que cuando se presenta a la clínica, lo que pide es que le coloquen algo fijo. No hay posibilidades porque es una brecha muy larga la que hay en esta zona. El molar, de hecho, es un diente que presentaba ya caries y no podía ser mantenido en boca. Cuando nosotros hacemos la calibración de hueso, nos damos cuenta que no existe suficiente hueso. Obviamente esto está evaluado también con un estudio radiográfico y tomográfico. Al no existir la suficiente cantidad de hueso, lo que nosotros podemos proponerle a la paciente es regenerar ese hueso antes de pensar en la colocación de implantes. Y para hacer la regeneración ósea, en este caso, en donde vemos un reborde muy colapsado, un margen muy delgado, nuevamente lo estamos midiendo con un calibrador para hueso, no existe la posibilidad de colocar un implante, hay 1,5 milímetros de ancho del reborde, y entonces lo primero que se le tiene que ofrecer al paciente es formar nuevamente hueso. Para este procedimiento, que va a recibir el nombre de regeneración ósea guiada, vamos a utilizar un autoinjerto, un aloinjerto y una membrana. Lo primero que vamos a hacer es preparar el lecho receptor utilizando una fresa de bola. Estamos cribando el hueso. Esto significa hacer múltiples perforaciones en él para dejar una zona sangrante, una zona que va a recibir el injerto. En este caso necesitábamos ancho y altura de hueso para poder colocar los implantes. Bueno, estas perforaciones me van a permitir tener una zona sangrante, tener una zona que pueda tomar parte del injerto que vamos a colocar. Vuelvo a repetirles lo que hace un momento decía, el mejor material que podemos utilizar es el material del mismo paciente. Desgraciadamente en ocasiones, si no queremos levantar colgajos muy amplios, la cantidad de hueso que podemos obtener en el mismo paciente es limitada. El hueso que estamos tomando en este paciente lo estamos tomando utilizando unos raspadores de hueso. Y se está tomando justo de la zona donde se hizo la extracción del molar. Parte de este hueso se tomó, pero no era suficiente. Entonces, este es el coágulo óseo. Este hueso se mezcla con sangre y se hace una mezcla que se llama coágulo óseo, así lo definió Robinson desde 1968. Y este hueso lo vamos a combinar con un aloinjerto, que fue el que se utilizó en este caso. El aloinjerto es un material que proviene de un cadáver, pero que ha sido perfectamente manejado dentro de los estándares de un banco de tejidos. Es un tejido, un material completamente seguro, no hay ningún riesgo ni de rechazo ni de transmisión de enfermedades. Y bueno, la mezcla de estos materiales es lo que nosotros vamos a colocar en el defecto en donde pretendremos formar más hueso. La utilización de una barrera biológica, en este caso una barrera no absorbible, es una membrana con refuerzo de titanio, nos va a permitir mantener un espacio que debe durar más o menos cubierto aproximadamente de 4 a 6 meses, para buscar que haya un hueso de una calidad suficiente como para poder colocar implantes. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Pues vamos a poner un tornillo con esta membrana y esta membrana con refuerzo de titanio.
va a conformar nuevamente ese reborde. Estos procedimientos son un poco complejos por el hecho de que debe cubrirse completamente la membrana. Si la membrana se expone tempranamente, si esta exposición es pequeña, se puede cubrir o se puede lavar la membrana y mantener un tiempo más largo. Lo ideal es que pueda estar cubierta en su totalidad y que pueda mantenerse así durante todo el tiempo en que esperamos que esto cicatrice. Esta es la imagen radiográfica que nos muestra la zona en donde se encontraba la membrana. El refuerzo de titanio prácticamente nos sirve para conformar el reborde y mantener el tejido a una buena altura. Sin embargo, esta membrana se perdió un poco antes de tiempo. Cuando llegó a exponerse, hubo necesidad de retirarla. Porque a los 4 meses que nosotros vamos a ver aquí, estamos comparando, siempre voy a comparar la fotografía inicial con la imagen 4 meses después y compararemos la cantidad de hueso que teníamos inicialmente con la cantidad de hueso que se pudo lograr formar 4 meses después de haber llevado a cabo el procedimiento. Ahora sí ya había la suficiente cantidad de hueso que nos iba a permitir colocar implantes. Recuerden que parte de nuestra especialidad es colocación de materiales o colocación de implantes cuando se han perdido dientes. Aquí ya teníamos esa condición. Aquí ya se podían colocar los implantes. La paciente no quería tener una prótesis, por eso se colocaron 3 implantes. Se hubieran podido colocar 2 y hacer una prótesis fija. Sin embargo, la paciente quería sus dientes individuales. Y finalmente, pues después de haber esperado algunos meses, se pudo lograr la colocación y la rehabilitación de 3 coronas individuales. Bueno, el tiempo fue corto. Concluiríamos nosotros que conociendo la biología de los tejidos, conociendo la condición de esto, sabiendo que hay materiales que cuando vamos a utilizarlos, deben ser materiales que hayan pasado por toda una serie muy estricta de manejos y de estudios que nos permitan realmente determinar que no vamos a provocar una condición de daño en un paciente, nosotros podemos lograr la regeneración de los tejidos periodontales. Les agradezco mucho y si hay algún comentario, ahorita los contestaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos y estos casos tan interesantes en donde vimos que es un trabajo multidisciplinario y pues, como usted dice, a lo largo del tiempo se ve el éxito del tratamiento. Gracias. Pues es una doctora taquillera, tiene muchos seguidores. Saludos desde Michoacán, desde Tijuana, desde Texcoco. Y tenemos algunas preguntas, doctora, que nos preguntan que ¿usted qué opina del uso de la aplicación clínica de materiales biocerámicos? Los materiales biocerámicos han sido estudiados y han tenido buenos resultados. Comparativamente, el resultado es menor que cuando se utiliza un material, por ejemplo, bovino o un material humano dentro de los sustitutos. Pero es una buena alternativa. En realidad hay pacientes que no se hacen a la idea de tener un hueso de un humano o de un animal. Entonces es una buena alternativa, aunque es un poco más limitada la cantidad de hueso que se ha formado o que se logra formar con ellos. Ok. Y aquí nos preguntan que si ha utilizado el Tisil. Sí, claro que sí. Por cuestiones de tiempo no hablamos de ellos, pero es un material, es una fibrina, un material de fibrina, con la cual se puede manipular mucho mejor el tejido, el hueso, los materiales que vamos a colocar y podemos lograr resultados muy adecuados con ellos. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos. Y ya nada más para finalizar, algún tip, algún secreto que nos quiera compartir, así que aquí entrenos. Bueno, sobre todo, pues que nosotros recordemos que la odontología es una ciencia y que realmente cuando nosotros queramos hacer algo, tenemos que ir a los libros, tenemos que estudiar, que no hay cosas mágicas, que nunca nos dejemos llevar porque de pronto nos ponen un material mágico en la mesa, o que vamos a un congreso y nos quieren vender algún material como si fuese una panacea, que en realidad siempre que nosotros tratemos de colocar algo en un paciente, revisemos si es un material adecuado, revisemos y pensemos si lo colocaríamos en nosotros mismos
y de esa manera tomemos la decisión. La biología es la base de todo esto. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, ahora tenemos algunos avisos de los eventos que tenemos próximamente. Tenemos la 4ª reunión internacional de posgrados en periodoncia e implantología, ya es este 7 y 8 de noviembre, en el auditorio Raúl Fournier Villada en la Facultad de Medicina. Tenemos también un congreso en Puerta de biomateriales dentales el 20, 21 y 22 de noviembre en el auditorio B de la Facultad de Química, y el Hands-on, que es el 20 de noviembre, en el laboratorio de biomateriales en posgrado de la Facultad de Odontología. También tenemos una entrevista para un diplomado en Puerta, que esto es la actualización para especialistas en ortodoncia. Esta se va a llevar a cabo el 11 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en las instalaciones de la Facultad de Odontología. Y tenemos 2 pláticas también ya en Puerta. Una es el 11 de noviembre de las 12 del día en el auditorio José J. Rojo, aquí en la Facultad de Odontología, con el doctor Juan Pedro Laclet San Román. El tema es ¿ser o no ser parásito? Esa es la pregunta postgenómica. La entrada es libre. Y tenemos también el curso magno de patología bucal del 5 al 6 de diciembre en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Recuerden que para entrar a estos eventos hay que meterse a la página de la facultad, descargar un formato en donde les van a dar las instrucciones para la inscripción y el pago. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un tema interesante como siempre. Gracias.